ya nos encontramos con la psicóloga y bueno, con la magíster en psicología Gaby María Virreira Salas, que nos va a acompañar para asesorarnos sobre un poco más sobre este tema. Bienvenida, magíster Virreira Salas, bienvenida a Entre Café y Café. Muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos ustedes. Reciban un saludo de la Asociación de Psicólogos del Callao, a quien represento esta noche. Gracias por la colaboración. Muchas gracias y bienvenida. Y para continuar ya con la ronda de preguntas, la primera pregunta sería, ¿cómo identificar el acoso laboral en el centro de trabajo, ¿no? Valga la redundancia. Excelente, gracias por la pregunta. Mayormente nosotros tenemos que estar muy atentos cuando recibimos en especial violencia psicológica de manera injustificada y a través de los actos negativos y hostiles que se dan de parte de los compañeros de trabajo, de los directivos y también de los subalternos. Y esto se dan de una manera persistente y prolongada, que estamos hablando de meses o hasta años. Estamos hablando del acoso laboral, que en inglés se le llama moving. Buenas noches, psicóloga Virreira. La saluda Mayra Vázquez. Ahora, respecto a este acoso laboral, ¿qué tal? El reacoso laboral en sí, también el maltrato, la humillación, como justamente mencionaba, el hostigamiento, por parte de un jefe, de una persona de cargo superior, también es considerada acoso, esta humillación que uno pueda recibir con este maltrato. ¿Es correcto eso? Exacto, totalmente correcto. Nosotros somos todos personas valiosísimas y no tenemos por qué nadie nos humille en ninguna forma ni de ningún tipo. Pero aparte de la humillación, mi querida Mayra, también existen otros tipos de acoso laboral que voy a mencionar rápidamente. Por ejemplo, cuando nos dan insultos con palabras soeces sobre el género, hoy está de moda eso, ¿no? Sobre el género, sobre la nacionalidad, sobre nuestra forma de vestir, sobre nuestra apariencia física. Yo he tenido muchos pacientes adolescentes sobre ese entorno. Ustedes sabrán que ahora, gracias o debido a la pandemia, muchos adolescentes universitarios estudian, la mayoría estudia en efectos de comidas rápidas, por ejemplo, ¿no? Y han recibido este acoso laboral por su apariencia física, por su forma de vestir. Además, también cuando nos exigen quedarnos en horarios exagerados, que no corresponden a nuestro horario laboral, cuando no nos dan los permisos o las licencias respectivas. He tenido muchos pacientes, Mayra, que, por ejemplo, solamente les dicen, están con COVID, como todos, porque estamos en pandemia, y les dicen, solo tienes 15 días. Y ustedes comprenderán que según la vulnerabilidad de la persona, pues en 15 días no te recuperas, pero solo eso les consideran. Y así un sinfín de cosas que implican lo que es el acoso laboral. Y yo los felicito a ustedes porque es importante difundir. Muchas personas no conocen, ¿no? Por eso estamos aquí. Muchas gracias, psicóloga. Mencionaba el término moving y yo quisiera saber si hay algún tipo de consecuencia o trastorno después de ser víctima de este acoso sistemático, ¿no? Así es, mi estimado amigo. Lamentablemente, ante las humillaciones, ante los desprecios, ante todo tipo de violencia o maltrato físico en algunas veces o psicológico, tenemos implicancias como, por ejemplo, la baja de la autoestima, la desvalorización de la persona víctima. Tenemos además la somatización. En psicología, queridos amigos, nosotros explicamos la somatización como el estrés elevado. Ese estrés elevado va a alguna parte vulnerable de nuestro cuerpo y se producen, por ejemplo, la irritabilidad, la ansiedad, he tenido problemas gástricos con respecto a lo que es la ansiedad,
he tenido problemas musculares también por efectos psicológicos del acoso laboral. Además se presentan los trastornos de sueño. La persona está tan estresada, tan preocupada, qué le va a decir el jefe, cómo le va a gritar, qué más le va a pedir, que no puede dormir y ese es un trastorno. Tenemos trastornos alimenticios, que eso es muy, muy delicado. Hablamos de anorexia o de bulimia. Entonces, todos estos trastornos psicológicos como consecuencia del acoso laboral son muy importantes de acudir a un profesional, y estoy hablando del psicólogo, porque el psicólogo en su caso, si lo amerita, derivará al psiquiatra o a otros médicos, ¿no? Nosotros trabajamos de una manera multidisciplinaria. Así como menciona psicóloga Virreira, las personas que son víctimas de este tipo de acoso pueden sufrir, bueno, sí tienen consecuencias tanto emocionales como psicológicas. Y ahora, para poder denunciar, o qué medidas debería de tomar la víctima para poder denunciar estos hechos, ya sea en su mismo trabajo, cómo podría ser para acudir a alguien que le pueda brindar ayuda, algún tipo de soporte. Muchísimas gracias por la pregunta, querida Mayra. Lo primero que tiene que hacer el trabajador es presentar una carta a la dirección de la empresa. Si es una empresa particular, a la gerencia. Si es una empresa pública, a la dirección general. Después de eso, es importantísimo acudir a la oficina, la Procuraduría Federal de Defensa del Trabajador, que está dentro del Ministerio de Trabajo. Allí brindan asesoría y representación gratuita. Los abogados gratuitamente pueden hacerlo. Y eso es importante saberlo porque a veces la víctima no tiene apoyo de parte de la familia para poder tomar este aspecto psicológico por un lado y legal por otro lado, porque es necesario acudir a un psicólogo para poder orientar y tratar estos trastornos que se derivan como consecuencia, pero además es importantísimo acudir a un abogado que nos explique cuáles son las medidas que hay que hacer. Entonces, a veces la víctima empieza a decir, no tengo dinero para pagar al abogado, no tengo dinero para pagar al psicólogo, pero tenemos otros medios o estamentos gratuitos que es necesario difundir para que todos puedan acudir de manera confiada y gratuitamente y hacer respetar nuestros derechos como trabajadores, ¿no? Así es, muchas gracias, magíster en psicología Gaby Virreira, y como en toda modalidad de acoso es importante levantar la voz de protesta, ¿no? De manera corta, ¿qué recomendaciones le daría a una persona que es testigo del acoso o que viene sufriendo también el acoso? Correcto. Lo primero que tenemos que hacer, queridos amigos, es identificar nosotros mismos y darnos cuenta que el clima laboral no es el más óptimo. Si yo estoy sintiendo estrés, si estoy sintiendo algún tipo de hostigamiento o acoso o humillación, inmediatamente debo de consultar con un especialista para ver cuáles son los pasos a seguir. Hagámoslo de manera preventiva, que es lo más importante. Lamentablemente, la gente viene a consulta cuando ya pasaron meses del acoso y ya tus trastornos psicológicos están instaurados, ¿no? Tomamos más tiempo, pero igual lo hacemos. Pero cuando lo hacemos de manera preventiva, es muchísimo mejor porque se puede apelar de una manera más directa en la salvaguarda de sus deberes como trabajadores, pero además de nuestros derechos como persona humana valiosa, que es lo que tenemos que todos defender, nuestra salud mental. La calidad de salud mental es obligación nuestra poder trabajarla, prevenirla y ayudar a gestionar nuestras emociones. Eso sería lo adecuado. Muchísimas gracias, psicóloga Gaby Virreira. Ha sido un gran aporte y también gracias por su tiempo, por estar presente en nuestro programa. Ha sido muy interesante la información que nos ha brindado. Hasta una próxima oportunidad. Que tenga buena noche. Muchas gracias. Hasta luego. Bendiciones. Gracias. Y bien, como hemos estado en este momento, vamos a despedir a la psicóloga Gaby Virreira, quien nos ha dado una información muy importante y también recomendaciones de qué debemos de realizar si en caso somos víctimas de acoso. Ahora vamos a también escuchar cuáles serían las consecuencias legales que esto puede implicar. Adelante.
En el año 2018, el Parlamento peruano promulgó el Decreto Legislativo 1410, con el cual entraban al Código Penal las figuras de acoso, chantaje sexual y el envío de material no autorizado. En la normativa promulgada, se deja en claro que estos tres tipos de delitos pueden darse en entornos digitales. Por lo tanto, el ciberacoso se encuentra sancionado con una pena que va desde los 3 hasta los 7 años de cárcel, dependiendo de los agravantes. Si eres víctima de ciberacoso, recuerda que puedes denunciar esto al chat 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en el cual podrás ingresar tus datos y los detalles del acoso virtual que estás padeciendo, recordando que, de acuerdo a la ley número 29733, tus datos personales serán tratados con confidencialidad y no serán revelados bajo ninguna circunstancia.